Soy el pastor Juan José Gil. Si hay algún momento en la historia en el que todos, prácticamente todos en este mundo, estemos necesitando misericordia, es ahora. Hemos visto el incremento de la maldad, el enfriamiento del amor, progresar de una manera a veces disparatada. Ha progresado a veces lentamente y eso nos ha dado la impresión de que, bueno, no estábamos tan mal, pero el resultado final es catástrofe. Y me refiero al ámbito, al ambiente espiritual, me refiero a todas aquellas cosas que conforman la atmósfera espiritual de esta generación. Bueno, en la Biblia tenemos ejemplos tremendos, no solamente de la justicia de Dios, sino también y sobre todo de la misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia tuvo Dios en la generación de Noé? Noé tardó 120 años en construir el arca. Diríamos que es toda una vida y más. Y durante todo ese tiempo, Dios manifestó su misericordia, que ya la humanidad estaba lista para el juicio, pero Jesús le retardó. Jesús retardó el juicio, Jesús retardó las catástrofes, todo lo que el mundo se merecía, todo aquello que iba a barrer, que iba a limpiar, que iba a purificar, lo retardó 120 años. También vemos la maldad de Sodoma y Gomorra, y lo digo porque son ejemplos que están ahí claramente explicados en la palabra de Dios, para que nosotros veamos hasta qué punto la misericordia de Dios se mantiene activa. La humanidad ha merecido durante muchas épocas muchos de los grandes juicios que ha habido sobre el mundo. Muchas veces también han sido los propios seres humanos los que se han fabricado su propio castigo, su propio juicio. Por eso tenemos las guerras, las catástrofes, que en muchos momentos han barrido esas epidemias terribles como la peste negra, la fiebre amarilla, en fin, tantas cosas que han ocurrido en la Edad Media y mucho antes, las epidemias de ese caballo amarillo que aparece en el momento de que se abren los sellos de Apocalipsis 6, ha estado cabalgando durante siglos. Y repito, muchas veces somos la propia humanidad la que nos forjamos o cavamos esos agujeros. Así que hago este vídeo con la intención de que pidamos, que clamemos por misericordia. Nos dice el apóstol Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio y que el juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tuviera misericordia. Así que por una parte necesitamos primeramente la inmensa misericordia de Dios, pero también tenemos que dejar que nuestro corazón se enternezca para extender esa misma misericordia hacia otros, de manera que se dé algo así como un fluir de esa gracia que llamamos misericordia. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Así que mi petición, más que reflexión, petición para vosotros hoy es que clamemos por misericordia. Entre otras cosas, porque mucha gente no sabe lo que hace. También es cierto que estamos necesitando de la misericordia de Dios, porque si no, ¿cómo aprenderíamos a ser misericordiosos con otros? ¿Cómo aprenderíamos a perdonar, a extender la gracia, esa gracia que recibimos de Dios como ejemplo? Si no, todos estaríamos totalmente perdidos. Cuando Jesús habló acerca de su venida y del tiempo del fin, presentándola como un tiempo terrible, un tiempo en el que
la gente moriría. Dice así, los hombres morirán a causa de las cosas que sobrevendrán. Y muchas veces desmayarán, quedarán sin aliento, como tantas veces se dice en las Escrituras, gemirán con dolores de parto. Así es como viene este tiempo, digamos que empujando, a veces empujando esos juicios que de pronto caen sin aviso y a veces reteniendo esos juicios porque si no del todo seríamos destruidos. Vemos por tanto la lucha, esa pugna que hay entre la misericordia de Dios y su justicia, los juicios que con toda justicia se deberían o se podrían derramar sobre los habitantes del mundo, incluso de la Iglesia, porque imagínate lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, que es hora de que los juicios se inicien, comiencen por la casa de Dios. Somos nosotros los cristianos los primeros que deberíamos de levantarnos o arrodillarnos, por poner una ilustración más real, vívida, para clamar por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos pecado por acción o por omisión? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo correcto y Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces hicimos maldad y Dios tuvo misericordia de cada uno? Jesús, cuando nos contaba cómo sería su venida y todo esto, también nos dice que velemos y oremos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que escapemos de las cosas que sobrevendrán, que seamos dignos de escapar de todo eso, porque las cosas que vendrán serán temibles. Por eso se habla de la gran tribulación, del tiempo de la angustia, se habla de la angustia de Jacob, se habla del tiempo del fin, se habla de los juicios divinos. También se menciona la ira de Satanás, que sabemos que desciende a la tierra con todo deseo de destrucción y de maldad sobre el género humano. Ahí tenemos nuestros ejemplos, en los días de Noé, con esos 120 años de misericordia, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, con la misericordia brotando de labios de Abraham, pidiendo que, si era posible, que fuera por unos pocos, se retuviera los juicios de Dios sobre aquellas ciudades cargadas de maldad, inmoralidad, pecado, violencia, injusticia. Y vemos al mundo plagado con todas estas cosas, hasta el punto que Jesús dijo que habría más misericordia para Sodoma y Gomorra en los días del juicio que contra muchas de las ciudades de su tiempo, porque se les estaba predicando el Evangelio, pero no parecían buscar la misericordia de Dios, no buscaban el arrepentimiento, no buscaban el cambio. Y yo me pregunto, ¿no será que la generación que vivimos, con todo lo que está ocurriendo, no está ya lista para los juicios? ¿No está ya lista para el derramamiento de aquellas cosas escritas en los profetas y sin duda reveladas en Apocalipsis? A mí me da la impresión de que sí, y cada vez hay un ambiente más pesado, más oscuro, más cargado de injusticia, de inmoralidad y de maldad. Necesitamos la misericordia. Por eso yo os quiero pedir, aprovechando este vídeo, que estemos en oración, porque la misericordia de Dios se sigue extendiendo, que tengamos tiempo de estar mejor preparados, más despiertos en todos los niveles, listos para
poder escapar de esas cosas, listos para poder sobrevivir, listos para alcanzar la venida del Señor sin que la ira de Satanás o la propia ira de Dios nos alcance, porque estamos clamando misericordia. Y esa misericordia la deberíamos de aprovecharla para tener los cambios que necesitemos, para tener la preparación primeramente espiritual y también de todo lo demás, porque nos hemos acomodado durante tanto tiempo, nos hemos olvidado de que la palabra de Dios se va a cumplir, nos hemos olvidado de que lo mejor que le puede pasar al mundo es que Jesús regrese. Por eso os pido que oréis. Perdón, os pido que estemos orando por misericordia, por tiempo, un poco más de tiempo, Señor, un poco más de tiempo, que podamos estar en las condiciones en las que debemos estar, que podamos haber tomado las medidas pertinentes, habernos transformado un poco más a tu imagen y semejanza, que podamos brillar mejor con tu luz, que podamos también ser un reflejo más claro, más limpio de tu misma misericordia. Por favor, estemos en oración. Lo necesitamos, el mundo lo necesita. Todos tenemos seres queridos que han sido engañados y que están a punto de entrar en el mayor engaño de la historia. Si miramos las amenazas que pueden traer esos juicios, como los peligros de guerra, los peligros de prácticamente de toda clase, peligros de pandemias, peligros de cataclismos, pero sobre todo el peligro de alejarse más y más de Dios, hasta el punto de quizá no encontrar el camino de regreso. Que Dios nos ayude, y que Dios ayude a todas esas personas que por ignorancia no terminan de darse cuenta, de despertarse a la pura realidad en la que estamos. Por favor, estemos en oración.